Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast. Aquí estamos Marco Gerardo y Emeterio Pinedo, listísimos para compartir con ustedes un tema que seguramente contribuirá mucho a su reflexión. Marco Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a todas, a todos. Así es, bienvenidas, bienvenidos a este podcast. En esta ocasión vamos a tener un tema, pero bueno, antes de pasar al tema, quisiera agradecerles a las personas que han estado mandando sus comentarios. Los estamos aquí recibiendo con gusto, incluso viendo la notoria información que muchas personas tienen respecto a estos temas que manejamos nosotros. Y pues muchísimas gracias por compartirnos sus comentarios. Y el día de hoy pues vamos a tocar un tema que tiene que ver con el eterno presente. El eterno presente, cómo podemos llevar nuestra mente, llevar nuestra experiencia de vida hacia conectar con este presente y mantener nuestra mente en esa atención hacia él para no perdernos, porque hay muchas trampas mentales que nos llevan a vivir desconectados hacia nuestra realidad y nos llevan ya sea a vivir en el pasado o a proyectarnos hacia el futuro, generándonos ansiedad, generándonos miedo, generándonos varios aspectos como estos. La idea es que el día de hoy pues compartamos con ustedes este tema de el eterno presente. Bienvenidas, bienvenidos. Algunas tradiciones sostienen que cualquier persona que pueda liberarse de las cadenas del pasado y también, por supuesto, de las incertidumbres del futuro y que esté conectado con el eterno presente, sin duda, puede conectar con lo mejor de la vida, con lo mejor de su propio corazón. Y es ahí, en este punto en particular, donde se vuelve todo nebuloso, que es estar conectados con el eterno presente, que es el aquí y el ahora. En el libro de Hermann Hesse, titulado Siddhartha, habla sobre un personaje que está en esa búsqueda de lo eterno y empieza a tener alcance a una serie de técnicas, de herramientas que le van ayudando poco a poco a serenar su mente, a quitar el ruido. Y ahí en este libro se explica que en algún momento este buscador de la luz se estaciona a un lado del río y tenía como costumbre meditar. Y en algún momento logra traspasar las barreras de la mente. Puede escuchar incluso la voz, el espíritu del río. Y esa voz muy en esa sintonía del Om eterno, es decir, la voz sagrada, la voz del espíritu. En ese momento, dice Hermann Hesse, esta persona logra comprender y finalmente logra lo que tanto estaba buscando, la iluminación, la luz y la perfección dentro de sí mismo. Y este es un punto que considero muy valioso porque la mayoría ya estamos familiarizados con el concepto de no vivir en el pasado, de tratar de aquietar la mente para que no sea como un caballo salvaje y se vuelque hacia el futuro, generándonos preocupación o incluso ansiedad. Y algunas personas incluso lo podrán decir, es que vive tu presente. Pero algunas personas cuando observan a su alrededor ven problemas. Posiblemente están mal con la pareja, mal con los hijos, mal con la economía, posiblemente incluso mal en su salud. Y cuando reciben así directamente esa expresión, vive tu presente, pareciera que es un insulto. Porque ¿cómo me dices tú que viva lo que de por sí me está generando un sufrimiento enorme, lo que agobia mi mente, lo que estremece mi alma? ¿Cómo me dices tú que me conecte con el aquí y el ahora? Sin duda son dos niveles entonces ante los que nos encontramos. Uno,
Vivir el aquí y el ahora desde el concepto, desde el precepto. 2, vivir el aquí y el ahora desde la conexión, desde la experiencia del corazón. Y de eso, en esta ocasión, vamos a profundizar. Sí. Y hay una pregunta que se desprende de esta temática, una pregunta bastante interesante que es, ¿existe el tiempo? ¿Es el tiempo algo real o es algo ilusorio creado también por nuestra mente? ¿O esta realidad que parece un espejismo en la que vivimos, de acuerdo a estas filosofías? ¿Existe el tiempo o es solamente un invento de nuestra mente? Fíjate que es algo interesante que yo he comprobado en muchas personas en sus procesos de terapia e incluso en mi proceso personal, en donde han habido ocasiones donde sucesos del presente se conectan a sucesos del pasado. Cosas que en su momento fueron quizás irrelevantes desde algún significado que en ese momento les daba. Al ir pasando experiencias y al ir conectando con otro tipo de aspectos, también de significados y de comprensiones, de pronto estas otras experiencias cobraban una relevancia muy grande. Y es ahí donde veía yo ese puente tan interesante que muchas veces hay entre ese pasado, como nosotros lo llamamos, y nuestro presente. Sueños, por ejemplo, también que en ocasiones tenemos en edades siendo adolescentes, y a la edad adulta de pronto también surgen esas imágenes y te encuentras con aspectos de tu vida que te conectan con esos contenidos. Y te decía, es algo interesante cuando preguntamos entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? O si hay un tiempo único y lo único que hacemos nosotros es como una recapitulación o como una especie de solamente vivir en diversas dimensiones de ese mismo tiempo. ¿Has visto la película de Interestelar? Sí. Muy interesante esta película, ¿no? Porque también habla de esta pregunta tan amplia, y ahí vemos como él igual viviendo sucesos, cuando se conecta con un nivel superior de conciencia, que hace ese viaje hacia esa condición superior y puede desde la conciencia ver en una amplitud, comienza a ver cómo él ya estaba mandándose mensajes desde ese nivel, veámoslo como si él estuviera en el futuro, pero era un nivel de conciencia superior, y se estaba mandando mensajes a su yo de ese otro tiempo, y ahí se generaba este vínculo. Y decía, en muchas ocasiones me he dado cuenta cómo existen esas conexiones en las personas cuando empiezan a indagar dentro de sí, cómo ellos se dan cuenta de que a veces su niño interior, por ejemplo, que es una forma de ejemplificar a nuestro yo del pasado, de pronto también tiene una conexión interna y se dan cuenta de cómo en esos momentos ya le estaba dando ciertos mensajes de vida importantes. Y bueno, ¿tú qué consideras, Emeterio, sobre este aspecto del tiempo? Existe el tiempo creado por la mente. Es el que utilizamos pues a través del reloj. Y ese tiempo es útil técnicamente en la 3D, es decir, en la tercera dimensión. A las 4 nos encontramos, a las 5 hacemos el video, a las 6 hacemos una meditación. Es un tiempo que es útil solamente en ese marco de la mente. Pero, bien lo mencionas, hay algo más. Las tradiciones milenarias explican de que ese tiempo es relativo y efectivamente no podemos decir que hay sustancia, no podemos decir que hay esencia, pero sí es útil y hay que utilizarlo para las cuestiones técnicas que se requieren.
Pero más allá del tiempo se encuentra un principio rector y regulador. Desde la perspectiva espiritual, se habla de que en la quinta dimensión que tú mencionas en la película Interestelar, resulta que el pasado y el futuro se hermanan en un eterno presente. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona conecta con ese nivel más sutil de sí mismo, escapa, va más allá del tiempo técnico, del tiempo ordinario, para poderse encontrar con la eternidad, donde no hay diferencia entre el pasado, ni siquiera entre el futuro, porque todo forma parte de algo, todo tiene un valor. Es impresionante cómo algunas personas, por ejemplo, narran experiencias como las que tú nos compartías en relación a sucesos, alguien que ha hecho alguna meditación y que le ha permitido adentrarse en el mundo astral y desde ahí conectarse con las memorias que están en el alma, las huellas, y que puede tratarse de algo que vivió hace 100 años o posiblemente hace 500 años, pero lo puedes vivir como si en este momento estuviera fresca la experiencia. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo? Sí. ¿Por qué experimento esta carga emocional? ¿Por qué experimento este sufrimiento o esta alegría de algo que estoy viendo o experimentando a través de esta visión si ocurrió hace cientos o miles de años? Esto es uno de los elementos que sorprende, pues considero a la mayoría, si no es que a todos los que logran esa conexión con lo sutil. Y es que en realidad, decía, en esa dimensión que tiene que ver con la dimensión de la eternidad, así le llama también un psiquiatra, escritor de muchas vidas, muchos maestros. Y él entonces comenta de que en ese nivel, cuando tú conectas con la eternidad, puedes remontarte a cualquier tiempo en el pasado y saber que forma parte de ti. Pero como ahí no hay diferencia, no hay línea que divida, entonces no importa si viviste algo de hace 1000 años, tú sabes que es algo presente, algo que forma parte de tu alma, y si es un asunto por resolver, entonces esta es tu oportunidad para poder sanar lo que posiblemente durante cientos o miles de años has dejado pendiente. Sí. Pero no solamente eso, lo más extraño o lo más desafiante para la mente no está en relación al pasado, porque hay cada vez más información, hay cada vez más personas que tienen experiencias con el pasado remoto, a través de técnicas incluso muy amigables, sino más bien lo que tiene que ver con las experiencias del futuro. ¿Cómo es posible que se pueda hablar o plantear la posibilidad de que yo pueda conocer mi futuro? Que sepa qué va a ocurrir en 10 años, o posiblemente en 20 o 50 o en 100 o más. Esto es lo más desafiante. Y aunque sea así muy poderoso, no deja de ser una tremenda posibilidad que personajes históricos han dado gala en cuanto a la ilustración de que es posible conocer o conectarse con el pasado, pero también es posible conectarse con ese futuro remoto. Realmente lo que nos hace tener estas percepciones de que el tiempo es lineal, de que el tiempo tiene un pasado, tiene una separación de sí, en muchos son nuestros significados, nuestras emociones, porque cuando nosotros vemos hacia el pasado, lo vemos de esta manera, vamos identificando sucesos y cada uno de esos sucesos los significamos, les damos una connotación en nuestra vida, incluso los llamamos desde alguna categoría, dependiendo obviamente de la emoción que tuvimos o que tenemos respecto a esa situación. También en la medida en la que nosotros vamos resignificando, resignificar es
traducir esa experiencia hacia una versión diferente, no tanto el que cambiemos la experiencia, sino le damos un significado distinto, es ahí donde logramos quitar esas barreras y nos damos cuenta de que esos sucesos o esas experiencias tienen que ver con lo que hemos venido a vivir, con lo que hemos venido a hacer incluso. Recuerdo yo una experiencia en donde después de una situación de dolor emocional, en mi vida, un rompimiento, hasta se me quebra la voz. Recuerdo que en una experiencia de meditación profunda, en un escenario terapéutico, recordaba un sueño que tuve de niño. Bueno, más que un sueño, eran una serie de sensaciones que tenía de niño, de que cuando yo estaba dormido alguien me observaba y era como la presencia de una persona al lado de mí, y yo no sabía quién era, no veía su rostro, pero lo percibía. Y me acuerdo que esa sensación me acompañó en mi infancia un tiempo. Y en esta experiencia, te decía, de terapia, me daba cuenta que eso que yo percibía era yo mismo. Era yo mismo porque yo lo veía como un adulto. Y entonces era mi niño que tenía miedo al adulto. Fíjate, interesante esto. Y te decía, en este escenario de terapia, entonces yo hacía la significación o hacía la integración de mi yo adulto. Porque me veía, ahora ya es tiempo de que, así como eso a lo que le tenías miedo ser, ahora te levantes. Y ahora seas tú. Y era esto de lo que te comentaba, cómo se conectaban esos dos tiempos, se conectaban experiencias, se conectaban una serie de aspectos muy profundos, pero se conectaba toda una realidad y se integraba. Y entonces ahí se separaba mucho este aspecto de ver como pasado algo que no formaba parte de eso, de esa línea de tiempo. Era más un aspecto que tenía que ver con mi conciencia y con una de las cosas que finalmente la vida pues me había destinado a que sucedieran, para que diera ese salto hacia ese reconocimiento desde esa parte de mí. Te decía, en estas separaciones nosotros lo que hacemos es eso. Vamos señalando sucesos, pero los capturamos, los etiquetamos y los fosilizamos de alguna forma. Por ejemplo, te decía, una situación que nosotros vemos del pasado como dolorosa, nos causa ese dolor y ese dolor nos separa de ello. No queremos verlo, no queremos afrontarlo, lo echamos al cajón del inconsciente. Hablabas de Siddhartha y el río, que habla precisamente de este flujo incesante que es la conciencia, en donde hay diferentes momentos, pero que forman parte del mismo escenario de ese despertar que él tuvo. Hay diferentes textos, enfoques filosóficos, espirituales, incluso se han llevado a la pantalla grande, con seguramente el ánimo de ilustrar cómo es posible que, como tú lo ilustras, tu yo del presente puede encontrarse con tu yo del futuro, en este concepto que tú estabas compartiéndonos. Eso me recuerda a la película Encuentro conmigo. Sí. Creo que es el título, donde el adulto, ya todo por ningún lado, se encuentra con su yo, su niño interior, sí, del pasado, y tiene la oportunidad de dialogar. Y el niño le pregunta, ¿te hiciste del perro que decíamos que íbamos a tener? Es decir, el niño le recuerda lo verdaderamente valioso para el alma,
para el corazón y el adulto estaba en conflicto, porque todos los elementos de valor que le dan esa luz al corazón y el alma no los tenía. Tenía muchas otras cosas: éxito, dinero, triunfo en muchas áreas, pero no necesariamente lo que anima y lo que hace palpitar la luz interior. Y a través de esta trama se puede ver cómo entonces el encuentro entre el niño interior y el adulto, si es que en algún momento se pudiera tener, resultaría tremendamente benéfica, porque recordaríamos lo esencial, lo permanente, lo verdadero para el alma, pero que no anula los otros aspectos técnicos, pero hay que subrayarlos como aspectos técnicos. Y es que resulta que desde esta perspectiva, los enfoques espirituales plantean que sí es posible que no solamente la personalidad o la mente pueda entrar en contacto con ese ser más sutil. Hablaríamos del alma. Y no solamente eso, se plantea que es completamente posible que incluso se pueda tener una conexión con esa esencia eterna. Entonces piensa por un momento que alguien pudiera entrar en contacto la parte física de su personalidad con el alma y al mismo tiempo con su ser eterno. Es decir, tres partes, pero que forman parte de la misma esencia. Sin duda, cualquier mente o cualquier idea, esto le atormentaría. Espérate, ¿cómo estás diciendo de que es posible tener un encuentro entre la personalidad o la mente, el alma y el espíritu? Sí, es completamente posible. Pero ¿qué es lo que le impide a una persona entrar en contacto con lo real? Entrar en contacto con su verdadero ser. Lo que le impide entrar en contacto es la distracción que le genera la mente, que oscila, como ya decimos al principio, entre las situaciones del pasado, lo que no he resuelto, lo que me han hecho, las heridas, los recuerdos, lo que no he acomodado, las angustias, y también lo que está más adelante, qué va a ser de mi vida a nivel económica, a nivel profesional, a nivel familiar. Todo ese tormento y ese ruido, sin duda, bloquea a la esencia, y es la mente la que nos jala, nos arrastra, nos obliga para que estemos particularmente atentos solo en esta polaridad de pasado o futuro. Y se nos puede ir completamente la vida solamente atendiendo esos asuntos. Pero la pregunta es, ¿y qué hay de ese algo más? ¿O acaso estamos aquí en el mundo para cumplir solamente los caprichos de la mente en cuanto a recordar lo que lastimamos, no lastimamos, lo que logré o que no logré, lo que me hace falta, lo que todavía no logro? ¿Acaso solamente estamos diseñados para vivir como esa bolita de ping pong de un lado para otro? ¿No hay acaso algo profundo, algo que incluso esté libre de esa polaridad? La respuesta es sí. Y ese algo que está más allá de esa dualidad es el espíritu. Por eso Hermann Hesse, en su libro de Siddhartha, finalmente logra esbozarlo con mucho cuidado para que no se inquieten mentes o personas que solamente consideran la vida vista desde la mente. Y dice, bueno, es posible. No hay diferencia entre el río y Siddhartha, el buscador. ¿Por qué? Porque en realidad todo es unidad. Es decir, a los ojos de Dios o a los ojos del Gran Espíritu, no hay diferencia entre pasado, presente y futuro. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando se habla de vivir el presente, no estamos hablando de estar atormentados por la economía. No estamos hablando de estar atormentados por la salud o por algún problema familiar. Ese no es vivir el presente. Porque si lo analizamos, esa experiencia
que podamos tener aquí y ahora puede generar angustia, incluso un grado de sufrimiento. ¿Acaso eso es a lo que los antiguos buscadores de la luz hacían referencia? ¿Acaso es a ese presente el que se referían? No. No es entonces ese presente, es el eterno presente. Y el eterno presente consiste en ir a pagar la factura, ir a pagar el recibo del agua, de la luz, posiblemente ir a llenar la despensa, hacer las compras, posiblemente ir de viaje o estar con la pareja o con los hijos, o estar realizando la labor o el trabajo que alguien tiene, pero conectado con la esencia divina. Es decir, espiritualizando cada momento, no viéndolo como una carga, no experimentándolo como angustia o tormento, simplemente estando en ese estado de conciencia que es Dios expresándose a través de mi mente, a través de mi palabra, a través de mis pies, de mis manos, y es aquí donde va el Espíritu a pagar este recibo. Ese es el eterno presente. El eterno presente es lo que está, siempre ha estado y siempre estará, y es a cada uno de nosotros a quien nos corresponde descubrirlo, porque nosotros lo descubrimos a Él. Él no nos descubre, porque siempre está, pero es ahí donde hemos de quitarnos la venda de los ojos. Hemos incluso de abrir los ojos, no del cuerpo, los ojos del alma, de la conciencia, para poder ver, para poder reconocer que lo magnificente, que lo luminoso, lo sagrado, siempre ha estado con nosotros, pero nosotros posiblemente con los ojos cerrados. Sí, tú hablas ahorita de un aspecto importante, el cómo si no estamos conectados con este presente y nuestra conciencia bien centrada en el presente, entonces es porque nuestra mente está tratando de resolver un tema del pasado y muchas veces ocurre así. Pongo un ejemplo. En algún momento pude apoyar a un paciente que tenía un caso interesante en donde su vida estaba pues así envuelta de conflictos en su relación de pareja, dificultades económicas, bueno, estos temas que son muy comunes. Y haciendo un análisis de su vida, pues resulta que su vida giraba en torno a la vida de su pareja. Estaba él inmerso en uno de estos juegos, juegos perversos de celos, de control, de manipulación muy fuerte. Incluso esta persona iba a donde su pareja trabajaba y se mantenía un tiempo fuera de ese lugar, pues esperando a que saliera para cuidarla en desde esa parte. Y entonces su vida estaba completamente envuelta en ese drama, ¿no? En esta circunstancia. Entonces imagínate una serie de caos que esto le generaba y por supuesto una vida emocional bastante afectada porque era en esta constante lucha de celos, de ego, de poder sobre de ella, de control, su pareja también abrumada por varias situaciones. En el análisis estuvo interesante porque llegamos hasta un punto en el que él, al ser niño, siempre vio a su mamá desprotegida. Vivió una situación en donde su padre era un padre de estos padres antiguos con una serie de rasgos muy masculinos deformados. Entonces era una persona muy agresiva hacia con su madre y él siempre tuvo la intención de ayudarla, de rescatarla, de ser él quien pudiera sacarlo de las redes de su padre, pues de su padre malvado, ¿no?
Entonces se fue construyendo en él esta intención como rasgos de su personalidad. O sea, al conectar con su pareja, pues al principio obviamente como todas las relaciones muy, muy bien, muy, muy mágico todo, pero después empezaron a salir estos rasgos, empezaron a salir estas conductas y empezó él a tocar con esos sentimientos. Y es ahí donde te decía, está muy interesante porque ahí nos damos cuenta de cómo en esta circunstancia él estaba tratando de resolver, fíjate, todavía estaba tratando de resolver la vida de la madre a través de lo que él proyectaba en su pareja. Aquí el único problema o único conflicto es que su pareja no era su madre, ¿no? Es que el contenido él lo estaba proyectando y lo estaba poniendo en esta persona en la cual no le correspondía. Y lo que te decía se me hace muy, muy, muy interesante es cómo él, conectado con esa realidad, claro, tenía un trabajo, tenía un ingreso, tenía una economía, pero el no estar conectado consigo mismo y estar más en esta condición neurótica de proyección y de estos rasgos, entonces vivía en una constante inestabilidad emocional, o sea, con arranques de enojo, arranques de explosivos, estas circunstancias. Es ahí donde nos separamos de nuestro ser. Es como si una parte de nosotros mismos nos reclamara el que no estamos viviendo la vida que necesitamos vivir o la vida que tenemos o estamos aquí para vivir por estar sujetos a ese drama interno, y es por eso que se detona el conflicto hacia con uno mismo y genera todas estas circunstancias, ¿no? Entonces creo que sería interesante el preguntarnos a nosotros mismos qué tanto de lo que hacemos en nuestra vida, qué tanto de nuestras circunstancias, de lo que incluso cotidianamente hacemos, se trata de querer resolver asuntos de nuestro pasado, asuntos que nuestra mente ha tergiversado y que ahora nos pueden estar llevando a esta escisión del presente o esta separación del presente en la que no estamos realmente viviendo lo que el presente tiene para nosotros. O sea, porque esta persona podría tener una vida en pareja estable, sana, como tú lo dices, conectado con su paz interna, conectado con esa armonía, con el crecimiento en su relación, el crecimiento personal, pero su mente al estar tan conectada con esta otra parte, no lo permite. Se genera un velo, y es ese velo el que pues muchas veces cuesta tanto el poder descorrer para ver la realidad presente. Alejandro Magno, un personaje de la historia, él iba de conquista en conquista. Tenía riqueza, tenía poder. Era el centro de la admiración de personas sencillas o incluso personas con mucho poder. Lo tenía todo, vamos a ponerlo así. Y aún así, él vivía atormentado. Él experimentaba en su interior incluso momentos de dolor, de angustia. La pregunta es, ¿cómo es posible que una persona con riqueza, poder y tener lo que materialmente él quisiera tener a su alcance, lo podía alcanzar? ¿Cómo es posible que alguien así pudiera experimentar sufrimiento? Esto es bueno reflexionarlo porque hoy en día hay una avalancha de algunas personas que sugieren que hay que tener riqueza y la riqueza es lo principal y hay que viajar por el mundo y hay que tenerlo todo. Y yo digo, sí, me gusta la idea, pero creo que ahí hay una línea que hay que analizar,
porque si no tenemos cuidado, entonces, como en este caso de Alejandro Magno, teniéndolo todo en cuanto al aspecto terrenal, era una persona que sufría lo indecible a solas. Incluso él reconociendo o intuyendo lo que podía darle ese bálsamo de paz y tranquilidad, era Diógenes, un sabio, alguien que había alcanzado la comprensión, que había conectado con la esencia real, con lo eterno, y vivía desde ahí. Lo más insólito es que en aquel tiempo Diógenes vivía en una cueva, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, diría José Alfredo Jiménez. Pero Alejandro Magno quería esa paz, quería ese estado de armonía, de beatitud que experimentaba Diógenes, y no dudó en ir a visitarlo con todo su ejército. Y finalmente entra, y ni bien había andado la mitad de la cueva o pequeña cueva donde estaba Diógenes, y aquel sabio, con una voz poderosa, le empieza a gritar: Alejandro, 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 lárgate, vete, porque estás obstruyendo la luz de mi sol. Era tan fuerte, tan poderosa la voz de Diógenes, que Alejandro Magno, el conquistador de países, el que incluso hacía arrodillarse a reyes, a emperadores, no le quedó más remedio que darse la media vuelta y retirarse. Ni siquiera Diógenes le dio la oportunidad de que se acercara hacia él. Este es un buen punto, y a la vez, aunque es un hecho histórico, pero yo también lo llevo al terreno de la metáfora. En realidad, el aspecto material está bien, porque tenemos materia. Nuestro cuerpo está hecho de materia. Incluso la responsabilidad que tenemos en los hombros de la pareja, los hijos, la familia, el entorno. Entonces está bien que a nivel material aprendamos a crecer, aprendamos a conectarnos con lo mejor que tiene la vida, que tiene el mundo. Pero considero que el error que se puede cometer es olvidarnos de lo real, de la esencia, del espíritu. Y si cometemos ese error, no habrá ni riqueza, ni poder, ni influencias que nos ayude a tener ese estado de paz, ese estado de felicidad en el corazón. Y por esa razón, cuando hablamos de el eterno presente, no es pelearte con lo que está alrededor de ti, ni siquiera con la pareja o los hijos. No, es al contrario, estar muy cerca de tu pareja, muy cerca de tus hijos, muy cerca de tu trabajo, muy cerca de tus quehaceres, de tus compromisos. Pero lo único es que recuerda, con la pareja, desde el amor, con los hijos, que sea una experiencia de amor, con tu trabajo, que sea también la experiencia que avive esa llama de tu propio corazón. Y al parecer es ahí donde la revolución industrial, el enfoque materialista que prometía la felicidad al ser humano. ¿Por qué? Bueno, decía la ciencia, la tecnología, la mentalidad materialista de aquellos tiempos. En la medida que se desarrolle la tecnología, el ser humano será feliz. Y hemos visto que la tecnología, la ciencia, se ha desarrollado a niveles insospechados. Tenemos internet, tenemos redes que nos hace que estemos en contacto en cuestión de segundos. Es decir, hay tecnología y cada vez la tecnología está más presente. Pero yo me pregunto, ¿y realmente las personas son más felices? ¿Realmente están experimentando más amor hacia sí mismos, hacia la pareja,
hacia sus proyectos, hacia lo que hacen. Y la cruda realidad es que no es así. Más bien, existe algo muy particular. Algunas personas incluso están más neuróticas que antes. ¿Pero por qué? Si la ciencia materialista dijo que sería el ser humano más feliz, bueno, posiblemente es ahí el error de la ciencia materialista, insisto, porque se olvida de la esencia, se olvida de lo que verdaderamente puede darle al ser humano ese estado de felicidad, de dicha. Decían las tradiciones orientales, de ese estado de inefabilidad en su corazón. Y por eso, en estos tiempos es cuando más requerimos aprender el arte de vivir el eterno ahora, el eterno presente, que no es otra cosa sino abrazar a Dios. Ese que está dentro, sí, pero que también se expresa en el árbol, en el río, en la montaña, en nuestro prójimo, en un jardín, en una calle. Y en la medida que logremos conectar con el eterno presente que es el Espíritu, nos descubriremos, abriremos los ojos y a partir de ahí aprenderemos a vivir con el corazón, un gran porcentaje de corazón. Y la mente, ahí es donde tendríamos que reducir su actividad o su intervención. Es decir, lo que necesitamos es más corazón y menos mente. Eso, al parecer, tiene más posibilidades de llevarnos a una experiencia de plenitud, porque ya hemos experimentado más mente y casi nulo corazón. Y eso por poco nos vuelve locos. Sí. Fíjate que se habla de que la Grecia es la cuna de nuestra civilización. Por este comentario que hacías de Alejandro Magno. Se dice que Grecia es nuestra cuna, es la cuna de la civilización occidental. Y todos sus mitos, leyendas, héroes, incluso personajes ilustres, representan parte de esas bases psicológicas que de alguna manera nos conforman a todos los de pensamiento occidental, o sea, pues en nuestra cultura todos nosotros. Y yo tengo una teoría interesante, no sé si la leí o me la inventé o la desarrollé, no sé. Pero yo tengo la teoría de que Diógenes y Alejandro Magno representan un solo ser, o sea, representan incluso la división que existe en la psique de la persona occidental. Alejandro Magno es el hijo de la filosofía griega. No por nada es el discípulo de Aristóteles, ¿no? El hijo pródigo de este gran filósofo. Pero te decía que hay un rasgo interesante en esta dupla de Alejandro Magno y Diógenes. Alejandro Magno es precisamente el representante de esa tendencia que tenemos en nuestro pensamiento occidental de la conquista, de quererlo todo, de necesito más reino, necesito más inmuebles, más bienes materiales, necesito todo, necesito el mundo entero bajo mis pies. Pero Diógenes, que es interesante, hay una de estas varias ocasiones en las que se encuentran estos dos personajes donde Alejandro Magno le pregunta, porque él sabía que Diógenes era un sabio. Entonces Alejandro Magno le hace una pregunta, le dice, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y Diógenes le responde, no sé, ni me interesa. pero fíjate cómo es algo interesante esta respuesta, pero de algo de alguna forma nos dice de cómo, sí, una parte de nosotros busca conquistas a más no poder,
Pero en esta, te decía, fisura que hay en nuestra psique, muchas veces ni siquiera entendemos el por qué y el para qué. ¿Para qué queremos tanto? ¿Para qué lo quieres todo? ¿Para qué estás en esta lucha constante de pues, y seguir en esta carrera interminable? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vas a llegar? Pero te decía, ese sentimiento oculto que muchas veces tenemos de ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿de qué funciona? ¿De qué sirve en mi parte más esencial humana? Y te decía, es esa decisión interesante que de alguna manera algunos podemos, no sé, quizás discernir de mejor manera, quizás algunos otros lo viven de otras formas, pero es esa contraluz que tiene nuestra cultura occidental, nuestra forma de ser occidental. Y creo yo que si tal cual tú lo dices, sería interesante el poder integrar estas dos áreas de nosotros. O sea, imagina qué pasaría si estos dos personajes pudieran encontrarse y integrar tanto el poderío que representa Alejandro Magno y que tenemos los seres humanos hacia la creación, hacia el desarrollo, hacia la ciencia, hacia las conquistas de mayor calidad de vida. ¿Qué pasaría si eso lo pudiéramos integrar con esa necesidad o esa búsqueda de encontrar ese sol interno, ese sol que Diógenes quería encontrar, ese sol que Diógenes manifestaba, se encontraba en él? Entonces, pues sí, sería interesante el que nosotros pudiéramos hacernos esa reflexión y también descubrirla en la vida propia, ¿no? El preguntarnos por qué hago lo que hago, para hacia dónde va todo esto, hacia dónde van mis metas, mis proyectos, mis sueños, están conectados realmente con un sentido importante más de esencia, o solamente lo quiero porque los demás lo tienen, o porque quiero tener más que los otros, o porque así lo pide el mundo. Entre más tienes, más vales. O sea, ¿desde dónde vienen mis inquietudes internas? Y de alguna manera pues empezar a ser consciente de esto, ¿no? Sí, en el interior del ser humano se mueven fuerzas tremendamente poderosas. Seguramente ahí está un león o un tigre dientes de sable en cuanto a la energía, el poderío. Está la fuerza del león, la habilidad del puma, la destreza y la velocidad del águila. Sí, en el interior hay muchas fuerzas, pero al parecer, si no se dirigen de una manera ascendente y de una manera correcta esas fuerzas, entonces el poder de estas se invierten. Y aquel león luminoso o ese león de fuego puede convertirse en un orangután violento, bélico. Posiblemente la destreza y la habilidad visionaria del águila se pueda convertir en una serpiente egoísta, rastrera. Y al parecer algunas personas que traen esa fuerza, ese impulso, como tú dices, de conquista, han dejado que esas fuerzas se inviertan. Y por eso, sin darse cuenta, ya no sirven a propósitos elevados. Solamente sirven a esas bestias insaciables que se encuentran en su propia alma. Y por esa razón hay una de las tareas para todos los seres humanos. Aprendizajes claves, cardinal, y tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio es parte de la vida o del aprendizaje de la vida. Por eso planteaba que desarrollarnos económicamente, profesionalmente, materialmente, está bien,
es que no podemos pelearnos con la materia, pero al mismo tiempo desarrollar nuestra luz, desarrollar la bondad, desarrollar el amor. Y en ese connubio perfecto entre desarrollo material y desarrollo espiritual se encuentra el verdadero triunfo del ser humano. Es decir, una persona realmente exitosa, alguien realmente triunfador, no es aquel que solamente se levanta a nivel material, teniéndolo incluso todo, lo que quisiera. Pero tampoco considero que sea un exitoso o un triunfador aquel que está aislado, separado del mundo, de los demás, como un monje, un eremita, alguien que ha renunciado al mundo. Considero que son los opuestos, son los extremos, pero hemos de encontrar el punto sabio, y ese punto que nos pone en contacto con un pie en la tierra y otro en el cielo es justamente con el equilibrio. Entonces, cuando tú nos llevabas a la reflexión, ¿hasta dónde desarrollarme económicamente? Profesionalmente, porque hay que considerar que hay algunas personas que prefieren inclinar la balanza hacia el desarrollo económico que nunca terminará, ni tampoco el aspecto material, pero sí lastiman el corazón de su pareja, de sus hijos, de sus seres queridos. Es decir, lo que alimenta el alma o el corazón es pisoteado, es marchito. Y más allá de lo terrenal, se encontrarán ante la realidad de aquello que marchitaron. Por eso, sin duda, hay que despertar, hay que darnos cuenta. Este mundo es una oportunidad, es un aprendizaje, pero hay que verlo no solo con los ojos de la mente o de los sentidos. Hay que darle paso a la luz, a los ojos de eso eterno que también se encuentra en nuestro propio interior. Uh-huh. Sí, algo que es muy recomendable en este aspecto para sanar la presencia, para sanar el equilibrio y sanar el estar en este presente. Yo siempre lo recomiendo, es el sanar las figuras paternas, las figuras de papá y mamá, porque en esto que estamos comentando está muy integrado este aspecto. Realmente el no tener una sana relación interna, o sea, con los símbolos internos de, por ejemplo, del padre, de papá, nos lleva hacia esa búsqueda constante de reafirmación o de como el descubrir quién soy. Y mientras no sanemos eso, la pregunta va a estar sin respuesta. La sed, el hambre de reafirmación va a ser un hambre inmensa y vamos a tratar de buscar de mil formas decir, este soy, no, este no soy, este sí soy, no, tampoco. Y eso es lo que nos lleva como a estas ansiedades internas constantes de eso, de tener que buscar esa aceptación y esa reafirmación, algo que está muy presente en la película de este Alejandro Magno. O sea, cómo ese conflicto con el padre y también el conflicto con la madre, porque aunque parece ser que siempre estuvo cerca, realmente fue un hijo manipulado por la madre. Y él siempre también tuvo la intención de satisfacer esa fase oscura de su madre, que era el que su hijo fuera el rey, ¿no? Entonces, y claro, esas partes tienen que ver también con nuestra necesidad de sanar, te decía, esa relación tanto con el padre como con la madre. Si nosotros no sanamos la relación con la madre, nos va a llevar también a tener carencias emocionales muy fuertes, a tener huecos que van a conflictuar la relación hacia con las personas, desde el cariño, desde el amor, desde la conexión. Hay una reflexión que grabé el otro día para una plataforma, para TikTok, y hablo precisamente de eso. Si un hombre no sana la relación con su madre, entonces va a vivir como niño,
atorado en esta circunstancia. Y los niños, ¿qué es lo que hacen? Los niños, cuando quieren algo y no saben cómo pedirlo, entonces recurren a maneras inconscientes, el chantaje, recurren a la manipulación, recurren al conflicto. Entonces, cuando no sanamos esto, por supuesto que eso va a tener una faceta en nosotros y lo vamos a buscar de tal manera, peleados aún con la figura de la madre. Entonces, conectar con el presente quiere decir eso, sanar el pasado, recuperar esas piezas perdidas, integrarlas en ti mismo, reconciliar, asumir los huecos que quizás tu historia de vida tiene, que todas las historias de las personas tienen huecos, pero asumirlos, integrarlos, significarlos, encontrar el aprendizaje y de esa manera encontrar mayor completud, mayor plenitud en la versión que en el presente somos. Así que, bueno, eso es una gran recomendación, y asistir a terapia. Sí, claro. Finalmente necesitamos de entornos, terapia, cursos, necesitamos de enfoques que nos ayuden a eso, porque hay en el mundo tantas también intenciones que al contrario lo que hacen es favorecer el que nosotros vivamos desde estos conflictos, porque es la manera en la que muchas ocasiones la mercadotecnia se maneja, teniendo estas curas o teniendo este manejo de la publicidad y de las formas en las que llegan a tus emociones para que tomes decisiones. Y entonces sí hay una intención en el mundo oculta de que el ser humano se permanezca en esta condición para que siga consumiendo de esa manera insaciable. Entonces, por eso es importante acercarse a los entornos, acercarse a los lugares, acercarse a este ámbito en donde se pueda entonces generar un contrapeso hacia esa otra parte que el mundo también pues jala. Bueno, no el mundo, sino esas tendencias que están ahí. Comer, dormir, hacer ejercicio y terapia. Considero que son elementos vitales. Lo que tú comentas, sin duda, es ahora donde se centra una de las columnas más valiosas del autodesarrollo. El sanar esa relación de los padres. Es un paso enorme, es un paso de gigante y hay mucho que hacer. Hay un sistema que se llama desprogramación evolutiva de Ricardo Garza. Y él parte de ahí y dice, pero hay que añadir algo más, si se puede. Él habla incluso del clan familiar. O sea, si no fuera suficiente sanar la figura del padre o la madre, hay que hablar entonces del clan. ¿Qué energías? ¿Qué influencias? ¿Qué creencias? ¿Qué asuntos no resueltos del clan ahora también se expresan en tu manera de sentir, en tu manera de pensar? Pero también me remonto a esa visión que tenían en la antigüedad y que forma parte de esto que estoy comentando, sanar los padres, sanar el clan. Y ellos decían, pero también incorpora en lo posible sanar esa relación con el padre-madre, pero no se referían a los padres físicos. Se referían también a los padres a nivel del alma, a nivel espiritual. Y que es ahí también otro elemento digno de reflexionar y que en algún momento seguramente lo haremos. Sí, sería muy interesante el abordar este tema, porque sí, en estos huecos que comentaba hace unos momentos, precisamente se requiere esa conexión hacia con las figuras del ser,
del ser padre, madre, esas figuras a nivel espiritual que representan el padre y la madre a ese nivel de nuestra esencia, y que sin duda ahí están muchas personas han logrado sanar aspectos internos muy fuertes, muy complejos, con precisamente las figuras físicas o las figuras de los padres a nivel material, a nivel físico, a través de ese otro nivel de experiencia o de realidad. Entonces, abrir nuestra mente a esa conciencia, por supuesto que se vuelve muy importante. Pues, Emeterio, ¿con qué cerramos esta sesión? Pues ahora me toca invitarles, amigos, amigas, para que puedan suscribirse a nuestro canal, Emeterio y Marco Gerardo, ya que si ustedes se suscriben, entonces el algoritmo les hará llegar cada vez que subamos más material y más conocimiento de valor. Muchas gracias, siempre es un placer compartir los micrófonos.